la Concha de Oro para la mejor película a Los Reyes del Mundo, de Laura Mora. El 2022 está a punto de acabar. Si echamos la vista atrás en el mundo cinematográfico, nos viene a la mente, sin dudarlo, un país iberoamericano. En esta ocasión no es México, Argentina o Chile. El nuevo D'Artagnan del grupo es Colombia, quien ha dado su salto definitivo a formar parte de los ganadores recurrentes de los festivales. Pareciera que cada 8 o 20 años había un título que llegaba a festivales procedentes de Colombia. En 2022 todo eso cambió. 3 películas han ganado premios en festivales categoría A y otros tantos títulos en festivales que, sin ser categoría A, son una referencia en sus países, como Lima, Biarritz, Sitges, Zúrich. Los Reyes del Mundo ganó la Concha de Oro en San Sebastián. La Jauría ganó la Semana de la Crítica en Cannes. Alice, la Generación 14 Plus en Berlín. Un Varón, 4 premios en Lima. La Otra Forma, Mejor Film de Animación en Sitges. Y Todas mis cicatrices se desvanecen en el viento ganó en Bilbao, Festival Cinebi. El cine colombiano ha tenido en el pasado momentos puntuales donde una película tenía la buena fortuna de ir a varios festivales o certámenes. Entre otros ejemplos tenemos a Ciro Guerra y su El abrazo de la serpiente, premio en la quincena de los realizadores de Cannes y nominada al Oscar 2015. Anteriormente, Víctor Gaviria estuvo un par de veces en la sección oficial de Cannes con Rodrigo de No Futuro, 1990, y La vendedora de rosas, 1998. La pregunta es si es una casualidad que tantas películas con la misma nacionalidad hayan ganado tantos premios en el 2022 o es más bien fruto de un trabajo de fondo que antes o después tenía que explotar. La ley 814 que se construyó y se gestó en este grupo que te digo de público-privada y que fue avalada por el Ministerio de Cultura y por el ministro de Hacienda de ese momento, que después fue presidente de la República, se logró que hubieran 2 herramientas fundamentales en la ley 814. Una primera, que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que nosotros administramos, que es un fondo que se nutre de la misma industria. Es lo que llamamos en Colombia una cuota para fiscal, un porcentaje de los ingresos de los exhibidores, distribuidores y productores. Nosotros en Proimágenes lo recaudamos y se devuelve a la industria en diferentes estímulos no reembolsables y en otros proyectos que se apoyan, por ejemplo, de preservación del patrimonio, y que un comité, un consejo representativo del sector es el que toma las decisiones sobre ese fondo. Eso ha permitido apoyar del orden de 420 películas a lo largo de estos 20 años y muchos cortos. La segunda herramienta es unos estímulos tributarios para el sector. Hace 30 años se hacía una película al año en Colombia y empezamos a hacer la ley del cine, ¿no? El Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Fue en el 2003 la sanción de la primera ley de cine, la ley 814 de 2003, que es una ley que crea 2 mecanismos para fortalecer la producción cinematográfica nacional, unos certificados para inversionistas y donantes en cine colombiano, que pueden ser personas naturales o empresas de cualquier actividad económica que donen en proyectos de cine, y otro es una cuota para fiscal de cada ticket, de cada boleta que se vende en el país. Eso va a un fondo y ese fondo es administrado por una entidad mixta, independiente y prima hermana del gobierno, pero con independencia, y una junta directiva como autónoma que ha permitido darle continuidad a un proceso, y que en esa administración de ese fondo tiene una convocatoria anual que ha entregado recursos para muchos proyectos de escritura, de producción, de postproducción, en ficción, en documental, con enfoques indígenas, en animación, que ha permitido tener recursos para la participación internacional en premios, en mercados, en festivales, en talleres. Eso que ha hecho posible pues que cineastas se hayan ido a foguear a los mercados, a fortalecer sus proyectos en encuentros y talleres, a realizar sus películas, a que esas películas lleguen a las salas de cine porque también hay estímulos a promoción, a realizar ejercicios de generación de públicos del cine colombiano para nuestro propio cine, a tener una visibilidad internacional de esas películas por el mundo y un acompañamiento en esos mercados y en esos festivales. Y por supuesto todo eso ha hecho posible que haya un talento delante y detrás de las cámaras que se ha cualificado y se ha fortalecido para realizar proyectos. Y que ha hecho pues que hoy en día no solamente tengamos la ley de cine, sino una segunda ley de cine que busca además atraer proyectos extranjeros o atraer inversión extranjera para desarrollar proyectos propios o proyectos extranjeros, generando también unos impactos económicos importantes para el país. Quería mucho porque le quité el puesto y ahora yo era la más chiquita. Buenos días, papita.
Hola, chiquita. ¿Qué soñaste, Paula? Soñé que... Yo creo que lo que ha pasado con las leyes del cine y con los estímulos para que también filmen en Colombia es que hemos aprendido técnica. Entonces el intercambio, que vengan, que rueden en Colombia, grandes directores, grandes fotógrafos, grandes producciones, hace que la gente en Colombia esté aprendiendo a manejar la técnica. Entonces cuando ya ves una historia intimista o grande, elocuente, colombiana, pues ya no ves ese estigma que teníamos del cine nuestro que se veía pobre, sino que ya lo ves bien filmado y la historia crece y se vuelve mucho más universal y no se vuelve solo un cine tercermundista, sino un cine que cuentas, que tiene un contenido diferente. La nuestra para nuestros proyectos locales es la 814. Entonces, finalmente, esta ley da unas herramientas para que, primero, pues para que los exhibidores, a través de la taquilla que generamos nosotros los mismos colombianos con nuestras películas colombianas, de esa taquilla hay un porcentaje que va a un fondo, que es el fondo que financia la producción y el desarrollo de nuestras películas. El Fondo de Desarrollo Cinematográfico, ¿verdad? Sí. Entonces viene de ahí, de la 814. Y de la 814 también viene una herramienta para adquisición de impuestos para los inversionistas. Entonces, digamos que son herramientas importantísimas. Entonces, antes de que existiera esta ley 814, podríamos decir que se producían de pronto 3 películas y media anual, con suerte. Una sí fijo, ¿no? Una que era la de Dago García, que todavía lo sigue haciendo, ¿no? Su película anual, financiada por él, ¿no? Sí. Otra era, la media era la de Víctor Gaviria, porque él se tomaba su tiempo produciendo, entonces como que alcanzaba a hacer la mitad, y después volvía a retomar para el siguiente año, ¿no? Entonces era, pues imagínate la producción, eso no podíamos hablar de una industria cuando tú solamente estás produciendo, es que ni siquiera estrenando, estamos hablando de la producción. Eso no es industria. Entonces, cuando aparece esta ley 814, claro, empieza a fortalecer el fondo, empieza a fortalecer también las herramientas para la búsqueda de inversión. Entonces empezamos a decir como, pasamos de una película anual estreno en sala a 10, y después fueron a 15, y después como ya estamos hoy en día estrenos, ¿no? Ni siquiera producción, sino estrenos. ¿En salas? En 42. Al año. Al año. Eso es increíble. Y eso es ley 814. La ley es una ley para producción, entonces no financia eventos y en ese sentido el impacto no es sobre el festival. Pero un festival no existe si no hay producción. Entonces estamos en la razón de ser de un festival para mí es abrir las ventanas tanto como sea posible a que las cosas que no se pueden ver de forma más fácil comercialmente tengan esa oportunidad. Entonces, que exista la ley es el todo. Para mí es el todo. ¿Se creó una bolsa especial para cortometrajes? Sí. ¿Al inicio o luego ya más tarde? No, desde el principio ha existido el apoyo al cortometraje. A raíz de la pandemia hubo muchas películas que se han filmado y muchos proyectos que venían desde el año 2019 represados en realidad. Entonces había una continuidad gracias al Fondo del Desarrollo Cinematográfico de producciones en Colombia de cineastas jóvenes o que llevan ya un proceso más largo y este proceso venía sin interrupción hasta la pandemia, ¿no? Proimágenes es un ente que se ha vuelto un poco como independiente, o sea, pues claro, también depende de cierto punto del Estado, pero no totalmente. Y porque también depende de la taquilla del cine y todo eso. Y yo creo que esa independencia le ha dado como también un valor de que puede darle completa creatividad a los directores de que cuenten lo que quieran. Y siempre pues están como apoyando mucho. Y yo creo que también había como, pues hay como unas ganas aquí de crear inmensas. O sea, yo creo que aquí, pues por todas las dificultades de que no tenemos tanto dinero para hacer esto de que consigues el dinero pero no te alcanza, ahí es simplemente es que los directores es que quieren sacar su película, quieren contar sus historias, mejor dicho. El cine es muy caro, el cine necesita dinero, no es fácil pensar en producir una obra, un corto, un largometraje así sea barato, sin muchos recursos, pero tampoco creo que el dinero sea igual a obra de calidad, ¿no? Creo que esa equivalencia entre muchos millones igual a película que tenga una trascendencia política, que tenga una trascendencia social, que tenga una trascendencia ideológica, no es un equivalente, ¿no? El dinero no representa eso, entonces creo que pueden haber obras muy baratas o sin estímulos que pueden tener eso, una idiosincrasia, una opinión política certera y no tener un estímulo del gobierno, que eso ocurre de hecho muchas veces en muchas cinematografías de muchos países. De la penetración del cine nacional en el box office. En este momento el cine nacional este año representa el 3.4%, muy bajo. Ha bajado muchísimo, bueno, veníamos de 3.6, siempre ha sido como el 4 o 5%, pero pues ahorita estamos bajos. Antes de pandemia estaría en un 4 a lo mejor. Estábamos en 4 o 5%, estábamos en 5, pero de un box office de 73 millones de asistentes. Entonces estamos graves, 2.5 millones
de veletas bondidas de cine nacional a octubre, de un 34 que llevamos, 34 millones. La respuesta al público, el puente con el público. Esquivo. ¿Qué se puede hacer? Esquivo, como está pasando en muchas partes del mundo. O sea, tenemos una competencia muy grande con los hábitos de consumo y con el entrenamiento que tuvimos en la pandemia con las plataformas. Hay películas, por ejemplo, Los Reyes del Mundo, Concha de Oro en San Sebastián. La gente ya sabe que la compró Netflix y se esperan también a verlas en las plataformas. Entonces, ahí hay un ajuste del sistema, el tradicional con el nuevo, que se tiene que ajustar. Una vez más, la forma en cómo se recauda ese fondo es perversa. Las películas colombianas no pagan el 8.5. Ese 8.5 lo pagan esencialmente las películas extranjeras, es decir, hollywoodenses. Es decir, que si tú vas al cine a ver Spider-Man, parte de ese dinero, el 8.5 del dinero que yo pago por ver Spider-Man, va a ese fondo del desarrollo cinematográfico. Claro. Pero si voy a ver Los Reyes del Mundo, no. No, vale. El gran problema es el siguiente. ¿Qué te está diciendo ese modelo? Que ese modelo funciona entre más cine norteamericano la gente vea, ¿cierto? Y desentiende el desempeño del cine colombiano, que es el que debería, ¿cierto? Sí. En el que se debería basar este modelo. Entonces, perversamente, entre mejor le vaya al Hombre Araña, claro, sí. Más películas colombianas se pueden hacer para que nadie las vea, ¿cierto? Ese es el gran problema del cine colombiano, independientemente de los premios. Entre más películas colombianas se hacen, menos personas las van a ver, y eso es intolerable. Para la recuperación de ustedes. Llegó el hierro hoy y creo que trae los nuevos. Para los nuevos, bienvenidos. Esta va a ser su nueva casa, su nuevo hogar. Pero es verdad lo que dices, para mí creo que la película son las huellas, como los rastros de lo que ha dejado la violencia, contextos de violencia muy fuertes en Colombia, y cómo esa sombra cae sobre esta nueva generación de chicos. Yo no estoy en cortecito, estoy bien percho, mami. Bien percho. A unas propuestas que tienen que ver como con la contemporaneidad y con las juventudes, y en el caso de Los Reyes, en el caso de La Jauría, en el caso mío, con la figura masculina, con el hecho de pertenecer a una comunidad de hombres, por ejemplo. Ese tipo de cosas son coincidencias que han aparecido, trazos que han aparecido en la cinematografía nuestra, y no creo que sea gratuito. Creo que hay algo que hay detrás de todo eso que tiene que ver con algo que está sucediendo en nuestro país, con la juventud y con los chicos. Yo creo que esto son como ciclos, porque en realidad de juventud ya se ha hablado en la cinematografía colombiana. Estuvo Rodrigo de No Futuro, que es un referente para muchos de nosotros, y de Víctor Gaviria, ha habido Los Nadie, que también habla de juventudes, en Medellín, y han habido, en este momento hay una película también del mismo director que se llama La Roya, que vuelve a trabajar con juventudes. Es decir, son temas que van y vienen como una especie de ciclos, y el duelo es un tema que ha sido recurrente en el cine colombiano, la violencia, el narcotráfico, pero esos temas van y vienen. Yo pienso que esa regeneración son temas que sí atañen al país, o sea, que no es necesario, digamos, que plantearlo solamente en una época, porque son temas que siempre van a aparecer en nuestra geografía, en nuestras inquietudes, en nuestra psicología. Pero yo creo que es una temática igual universal. Yo tenía el miedo, como este es un proyecto, los procesos de animación duran tanto tiempo, o sea, lo que te digo, yo llevo con este proyecto ya más de 10 años. Claro, tú siempre tienes ese miedo de ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué tal que el tema ya no sea relevante para cuando salga la película? Y no, resultó siendo súper relevante. O sea, como que en todas partes del mundo pues están estos como no rechazados por la sociedad, sino pues como que no se encuentran. Yo creo que le habla como en ciertos niveles a ellos. Hemos visto que también ha tenido mucha acogida como en ese público joven, más o menos como entre los 14 y los 20 años, tal vez. Y nosotros decíamos, ¿por qué? Y claro, ese también es la época en la que tú te enfrentas, en la que tú casi que decides decir, bueno, o voy a ser parte de este mundo, de esta sociedad, o me rebelo. A mí me parece que la cinematografía colombiana está súper bien, con un montón de gente muy joven que está tratando de contar las cosas, digamos, lo que hemos hablado desde otro nivel, pero también creo que en medio de todo hay una cosa muy dura, porque si tú ves Un Varón, si tú ves Los Reyes del Mundo, finalmente estamos contando una generación que lo perdió todo. Esta generación de jóvenes es una generación de jóvenes que es un poco el resultado de un país que durante más de 50, 60 años no fue capaz de estar en paz.
Entonces, creo que es esa radiografía, pero esa radiografía nos hace contrastarnos y nos hace pensar que podemos tener otro tipo de vida, pero creo que adicionalmente, digamos, como a todo eso, lo que también ha permitido es que no sigamos hablando de Colombia como un lugar triste. Eso a mí me seduce muchísimo, ¿no? Es un lugar donde hay una vida, donde no tenemos que estar mostrando como el lugar más pobre de Colombia para poder retratarlo, sino estamos hablando de nosotros mismos, digamos, desde los directores y directoras en su lugar, en muchas cosas. Pero mucho cuidado con eso. La vacuna es después viene el proceso de paz, ¿no? Entonces ahí digamos que salgo yo con alias María en la mitad. Me acuerdo que parte del discurso en Cannes nuestro fue que no queremos volver a hacer una película de guerra mientras estemos en guerra, sino de lo que sucedió, ¿no? Que sea una memoria el cine que se esté haciendo. Y así es, yo creo que ya con el proceso de paz empezamos a mirarnos mucho más en el espejo, empezamos a entender un poco más el país que estamos viviendo y creo que al mundo empieza a interesarle esas historias. Estamos viendo que las historias primero eran como de los maleantes, ¿no? De los capos de la droga, y ahora estamos viendo que empieza un cine que son de lo que sucedió con la infancia y quiénes son estos chicos, cómo quedaron después de esos procesos de guerra, ¿no? De olvido, ¿no? Y empieza a verse un cine un poco más de chicos sin miedo, ¿no? Y sin futuro. Entonces, yo creo que en ese orden, pues a Europa siempre le ha gustado también mucho mirarnos de esa manera, porque también naciente al lado también hay otro tipo de cine que también se empieza a contar, ¿no? Que ya es el cine que va con actores, no con no actores. Entonces empiezan a pasarse, a sucederse diferentes tipos de historias. Y creo que una cinematografía no puede ir solo en una vertiente, sino en un abanico para poder ser industria. Yo creo que es una emoción dividida la que tenemos como cineastas colombianos, porque si bien de un lado, digamos, hay un momento en donde se están cosechando los esfuerzos de las generaciones anteriores a la nuestra, de la joven generación, y se están decantando en películas, digamos, que tienen resonancia en festivales y eso. Localmente hay una fractura del otro lado con el público colombiano y las audiencias son mínimas en cuanto a películas colombianas. Eso es difícil de decir ahora porque en la mitad de un proceso que venía se atravesó una peste y esa peste tuvo un cierre de salas de cine y de muchos espacios, pero parece que la hotelería rebotó, los restaurantes rebotaron, los vuelos nacionales e internacionales rebotaron, pero el cine no es claro hacia dónde rebotó. Entonces todavía se está escribiendo el tema de las audiencias del cine colombiano. El otro tema que se venía escribiendo desde antes, que es la migración a plataformas, a que la gente interactúe con películas en plataforma, y como ha estado acompañado de un invierno excepcionalmente húmedo y mojado este año, pues es probable que eso tampoco haya ayudado a que la gente vaya a salas de cine. Entonces, esos títulos que, digamos, afuera han tenido un reconocimiento en festivales, al momento de dialogar con el público colombiano, que tenía otras cifras muchísimo más grandes en otros tiempos, ahora están más tímidos, más arisco el público, y eso hay que reversarlo y seguramente que nos tocará tomar ese camino. Y en el otro lado también, digamos, hay una consecuencia por esa falta de taquilla en ciertos programas y estímulos de producción de Proimágenes particularmente, que se basaban en los recaudos de taquilla que eran trasladados a esos fondos, y esos fondos a su vez los trasladaban al cine colombiano, y de ahí pues viene mucho de esta cosecha. Pero claro, ahora no hay taquilla, entonces los fondos no van a Proimágenes, entonces Proimágenes no puede convocar de la misma manera y está pasando eso. Entonces, digamos, tenemos emociones mezcladas, pero siempre, digamos, respaldadas por un gran talento y un gran entusiasmo de la realidad cinematográfica, de la narrativa, de la escritura cinematográfica. Yo creería que los cines deberían tener cuotas de cine nacional, porque es una manera de impulsar una industria que va a ser importante para todos, ¿no? Yo recuerdo que con Alias María, la taquilla en Francia, tripliqué la que hice en Colombia. Claro. O sea, que ridículo, o sea, me parece que siendo una película extranjera en Francia haga 3 veces lo que hicimos en Colombia es como para echarse a llorar. Sí, yo creo que
Es una tristeza que todo tenga que hacerse con leyes. Sería mucho mejor que los distribuidores hicieran un mea culpa y dijeran, vamos a tratar de impulsar esto, y hicieran un trabajo conjunto con los productores y trataran de hacer eso, porque yo estoy seguro que la gente va al cine colombiano si se les muestra, porque todos tenemos como muchos prejuicios sobre el cine de lo que teníamos hace 20 años y creemos que es lo mismo, y el cine ha avanzado demasiado. El problema no es que haya 10, ni 20, ni 40 películas colombianas. El problema es que todos sabemos que el negocio de la exhibición de cine en Sudamérica, en Latinoamérica, en Iberoamérica, aunque un poco menos en España o en Europa, es el cine norteamericano. Los exhibidores basan su rentabilidad en el cine norteamericano, y por lo tanto todo aquello que no sea cine norteamericano no hace parte del modelo de negocio, y esos exhibidores tienen unas lealtades con unas majors que les ponen unas metas que tienen que ser sí o sí implementadas. Entonces, si hay una película, 2, 5, 10 películas colombianas que llegan en el momento en que tiene que haber 200 pantallas para El Hombre Araña 6, pues entonces... No, está todo muy mal. Sí, no, Los Reyes del Mundo estaba llenando salas y se las quitaron, porque entonces va a llegar Black Panther, va a llegar otras cosas, entonces obviamente estos grandes estudios tienen sometidos también a los distribuidores acá, y los distribuidores pues tampoco son muy amigos de nuestro cine, por más de que a ellos les va bastante bien si llega a irle bien la película. Entonces eso es Los Reyes del Mundo. La mía, Rebelión, arrancamos hace 10 días y ya estamos en muy pocas salas, y las salas donde estaba muy bien, estaba llenando, ya están en Black Panther. Entonces, y también, digamos, no echemos toda la ropa sucia a las salas, también hay 5 películas colombianas al tiempo en salas, y todas estamos echándonos codo por tener donde salir. Entonces, pues digamos que estábamos preparados, no estábamos preparados para tener un cine tan abundante, ¿no? Creo que es un fenómeno parecido al que sucede en Argentina. Sale una cantidad de películas y la taquilla es muy pequeña, y son películas buenísimas. Entonces terminan como los futbolistas, llenando estadios en diferentes partes del mundo, en festivales, en todo esto, pero en el cine nacional, digamos que no son tan bienvenidas. Y eso me lleva a la otra parte de tu pregunta, y es que sí hace falta aprender mucho de promoción, aprender cómo vender las películas, tener en cuenta que lo que uno como director o productor, ya hacer una película es tanto trabajo que uno la termina y ya siente que terminó. Y no, ahí apenas estás empezando. Lo importante es que las películas sean vistas, que digamos que ya las plataformas terminan de hacer ese círculo, ¿no? Entonces la venta de la plataforma hace que uno no tenga deudas, y ellos terminan mostrándola y todo el mundo la ve en la plataforma, pero la verdadera experiencia del cine es en la sala. Y bueno, hay un desafío enorme con que las pantallas de exhibición comercial en Colombia, que son 1.200 aproximadamente, tuvieron prácticamente 1 año y medio de cierres en la pandemia, se están apenas recuperando con un 65%, y tienen todo el argumento para decir, ahora yo pongo Avatar en todas mis pantallas y no pongo ni una película internacional de autor, que sé es muchísimo más difícil de traer al público, porque no es una película para todos los públicos. Nosotros realmente en Colombia no estamos haciendo películas masivamente para todos los públicos. De las 58, te digo, habrán 2, sí mucho, que son para toda la familia. La ley 814. Sí, del 2003. Del 2003 estipula la posibilidad de la ley de cuotas de pantalla. Sin embargo, en estos 19 años a nadie se le ha ocurrido, creo que ahora va a cambiar, hacer el decreto reglamentario. Las cuotas de pantalla funcionan. Funcionó en Irán. Logró que el cine iraní fuera el más fuerte en el mercado interno. En Corea del Sur hubo cuota de pantalla durante 2 décadas. Y durante esas 2 décadas, gracias a la cuota de pantalla, el consumo interno del cine coreano del sur pasó a ser mayoritario y a derrotar en Francalit a Hollywood en las pantallas. ¿Y ahora cómo está? ¿El cine coreano? El cine coreano está arriba y ya no necesita de cuota de pantalla. En Francia existe, por ejemplo, tú lo sabes perfectamente, la política de fomento, de apoyo a la red de salas de arte y ensayo, sin las cuales no podría haber
cine histórico, sin los cuales no podría haber cine clásico, sin los cuales no podría haber una diversidad de cines del mundo que van desde el Extremo Oriente, pasando por África, el Caribe y Latinoamérica, y que por lo tanto asegura la diversidad de las visiones fílmicas que llegan al espectador. Y para terminar, me parece que es un muy buen ejemplo, la Red Nacional de Salas Públicas del Inca en Argentina, gracias a las cuales la participación en el share interno del mercado en Argentina del cine nacional ha subido. Entonces, son iniciativas que la política pública en Colombia, con este nuevo gobierno y la hipotética reforma de la Ley 814, tendrán que evaluar, porque en países muy diferentes los unos de los otros, como Argentina, como Corea, como Francia, como Irán, han funcionado. Pues como el cine local no llama tanto la atención como el cine internacional, entonces le dan muy poco tiempo de cartelera. Incluso, o sea, a veces dicen que es una semana, incluso es menos, incluso es como si los primeros 3 días no fueron buenos, ya descabezan la película. Pero también eso igual sucede porque también nos toca formar más público, o sea, empezar a formar, darle por ejemplo a conocer esto de, pues digamos que un poco la otra forma siempre ha sido una sorpresa, porque la gente no cree que esto se hizo en Colombia pues mayoritariamente, y es como así, esto es colombiano, entonces también hay un desconocimiento de Colombia por el mismo cine colombiano, que yo creo que eso también, en la medida de que como que el público sepa un poco más lo que se está produciendo y que el cine colombiano ya es premiado internacionalmente y todo eso, de pronto se atrae más público para que justamente los exhibidores se den cuenta de que sí puede ser un poco más rentable. Estamos en un gran momento de la creación, pero no estamos en un gran momento de las audiencias. El tema de las audiencias es un tema complejo, pero también venimos de los 2 años de la pandemia. Entonces hay una cosa de reactivación que no ha vuelto a coger el mismo nivel y mucho menos para el cine local. El cine local le ha costado todavía más entrar en ese proceso de reactivación. Yo creo que lo otro que ha sucedido es que han entrado muchas pequeñas distribuidoras con muy buenas intenciones, pero con muy poco músculo para competir con el resto de producto y con lo que hay en el ejercicio de mercado. Entonces las películas salen demasiado desprotegidas, con campañas de promoción muy débiles, con no tantas pantallas, la mayoría de sus pantallas concentradas en lugares que no son de exhibición continua de la película, es decir, la Cinemateca te da unas funciones, pero no te da la sala completa. Todos los días a las 7, no, exacto, de vez en cuando, aquí también. Van a estar, digamos, desperdigadas dentro de una programación que incluye festivales, muestras, ciclos, otra cantidad de cosas. Entonces, esas películas que son películas valiosas porque han tenido un recorrido internacional importante, terminan llegando a nuestro público casi que desvestidas, desnudas, la gente no las conoce. Es parte del ejercicio que nosotros, por ejemplo, hacemos en Bobo Shorts, una película como Los Reyes del Mundo. Laura Mora, hace más de 12 o 13 años, participó en Bobo Shorts con su primer corto que se llama Brotherhood. Y luego participa hace 8 o 9 con su siguiente corto que se llama Salomé y gana la Santa Lucía mejor corto. Entonces nosotros lo que venimos haciendo es un acompañamiento de todos esos procesos, ojalá para que más gente pueda saber quiénes son esos autores, no cuando aparece su primer largo, no cuando ganan en Cannes, sino desde antes empiezas a tener una perspectiva de quiénes son ellos. Ya empiezas tú a tener más ruido de que existe un cine colombiano, gracias por ejemplo a Dago García, que él sí ha hecho sus películas para el público colombiano sin importar su público internacional porque no le interesa. Es una persona que yo le digo que él se basa en la vida real de su propia familia porque sí, lo que hace es eso, ¿no? Hablar de nosotros mismos, de nuestra cultura. Entonces, gracias a esto, también ha hecho que una taquilla colombiana de una película colombiana llegue a ser 2,5 millones, por ejemplo, de espectadores. Entonces eso hace que el público colombiano empiece a pagar por ir a ver cine colombiano, ¿no? Entonces cualquier tipo de, digamos, de iniciativas como estas, ¿no? Como los festivales que existen en Colombia, es llevar nuestro cine a lugar donde ni siquiera hay salas de cine. Estamos obsesionados con la legitimación internacional y la cuestión de los premios. Ya los premios están, por lo menos los premios intermedios, y sin embargo no hay legitimación todavía. Una cosa son los premios, y una cosa es el mercado internacional, y otra cosa es el mercado interno. Y el mercado interno se tiene que regir por las necesidades del público interno. Y todos sabemos la presión ejercida desde hace décadas, especialmente por Cannes, por Berlín, sobre todo por esos dos, para imponer toda una serie de parámetros estéticos de cómo deben o no deben ser hechas las películas, dependiendo si vienen de Latinoamérica o del sudeste asiático o de Asia Central. Hay autores que se pliegan a esos condicionamientos. Yo no me quiero dormir, yo no quiero envejecer.
pero la fractura, digamos, con el público colombiano venía de antes. Digamos que cuando nosotros estuvimos en la Dirección Nacional de Cinematografía, que fue la primera, la creamos, la abrimos, este era un país que hacía 2,5 películas al año, y el promedio de una película colombiana eran 230.000 espectadores, 228.875, algo así. Y una película americana hacía 100.000 en promedio, pero pues había 200 americanas, 100 y tantos americanas y 2,5 colombianas. Hacíamos 16 millones de espectadores en un año. Hoy hacemos, bueno, hoy no se sabe cuántos hacemos, pero digamos antes de la pandemia estábamos en 70 y tantos, 60 y tantos millones de espectadores al año, y hacíamos 44, 45 películas colombianas, pero ya el promedio no era 230.000 espectadores, sino que eran 20.000, 15.000, 25.000 y 50.000 se consideraba un éxito. Cuando antes un éxito era 400.000, 450.000, y era muy posible que hubiera películas de 1 millón de espectadores en diciembre, las de Ago García, muchas de Harold Trompetero. Eso ya estaba cambiando y ya había una fractura. Algunos dicen que se hicieron demasiados trailers, digamos, modificando películas lentas de festivales internacionales a trailers de cortes rapidísimos, y entonces la gente iba con su esposa, sus hijos, y de golpe encontraba una película que no parecería ser lo que el tráiler insinuaba, y se fue generando una fractura de credibilidad. Y otros tienen otra argumentación, pero nadie tiene claridad sobre qué pasó, salvo que la aritmética indica que la fractura estaba. A eso le cayó encima la peste. Entonces hay una gran distorsión y una gran necesidad de hacer reajustes, pero también hay un gran optimismo en la medida en que vemos desde los festivales, por ejemplo, que hay una calidad enorme, hay un talento enorme de nuevas generaciones y viejas generaciones que siguen trabajando por el cine, y bueno, ahí vamos todos visibilizando, haciéndole fuerza. El Festival de Cine de Cartagena es una plataforma excepcional para el cine colombiano. Tenemos secciones para largometraje, tenemos secciones para mediometraje, para cortos, para universitarios, tenemos programas de academia, Nido, que es un tema de industria muy grande que se hace en el festival y donde se transan millones de dólares cada año. Lo que tenemos es producto de un proceso muy sólido. Siempre habla mucho que mejorar. Lo primero que yo creo es diversificar las fuentes de donde viene el dinero de la ley 814. Nosotros no podemos subsistir única y exclusivamente de un porcentaje de la boleta. Tiene que ser un porcentaje de la boleta, parte del presupuesto del gobierno nacional, que aporten las plataformas. Si acá estás con Netflix y con Amazon y con HBO, esa plata también debe venir a hacer cine, que aporte la televisión. Ese te dejaría uno de muchos en los que yo trabajaría. El tema de los cortos modificaría mucho de lo que está sucediendo al respecto de la reglamentación, porque los cortos de otros géneros que impliquen no ser para todos los públicos, no se están viendo. Todos los cortos que tú ves en Bogo Shorts no están en las salas de cine. No tiene nada que ver con los cortos que se ven en las salas de cine, que suelen ser los de peor calidad. El cine colombiano lo veo con retos y con desafíos. El primero fue el logro en menos de 90 días de la aprobación de una nueva ley tributaria, de una nueva ley de recaudación de impuestos que por primera vez logró en Colombia lo que ya se había logrado en Europa, no sin duras batallas y no sin una intervención decidida del Estado, que fue obligar a los dueños de las OTTs, es decir, de las plataformas estilo Netflix o HBO, a que paguen impuestos. Por primera vez esta gente va a pagar el IVA. Entonces, 1, esa nueva ley tributaria. 2, la aprobación del nuevo presupuesto del Estado que entra a regir desde el 1 de enero del 2023, donde por primera vez el sector cultura tiene un aumento de 50%, una cartera, digamos, efectiva, la más grande de la historia, lo cual va a permitir, por ejemplo, que direcciones dentro del ministerio, como la de cinematografía, que ahora se llama de audiovisuales, cine y medios interactivos, va a tener a disposición un dinero muy consecuente, que todos esperamos que se pueda traducir en un fortalecimiento de una política pública que abarque todo el devenir, ¿cierto? Y toda la inmensa cadena del desenvolvimiento de una película dentro del circuito. Tenemos retos muy importantes en términos de las condiciones de los trabajadores del audiovisual, tenemos retos en que haya una mayor organización de esos trabajadores en asociaciones autónomas en las cuales sus condiciones laborales puedan cada vez ser más óptimas. Por supuesto, tenemos retos en el acompañamiento institucional a los trabajos audiovisuales y a los servicios de producción que prestamos.
Y hay un reto gigante que la tenemos en toda América Latina y seguramente en España también, y es de seguir fortaleciendo públicos para nuestros propios cines y para nuestras propias películas. Hay películas excepcionales y personajes excepcionales, como el director de cine Ciro Guerra, que hizo recientemente una película, El abrazo de la serpiente, no tan reciente, y otras películas que filma en cine, pero produce solamente los negativos. En México hay una cosa en la política pública de apoyo y de fomento a la realización de películas que se llama la convocatoria o los premios a las películas de calidad. Es decir, que están obligadas a tener un público significativo. Y esas películas en Colombia, que nadan, ¿cierto? Y que reman para lograr ello, necesitan más apoyo. Películas como, por ejemplo, El abrazo de la serpiente o Pájaros de verano, que han tenido que remar y remar y remar para lograr 300,000 espectadores, ¿cierto? Deberían tener incentivos y apoyos que le permitan lograrlo, ¿cierto? Me parece que la forma inteligente en que en México y en Argentina se han logrado grandes éxitos de pantalla con calidad, completamente alejados de lo que significa el lenguaje televisivo y telenovelesco, es la vía a seguir.